Buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio reunirnos así como lo hacemos y tener visitas como tenemos. Es muy precioso. Nos hace pensar en lo que va a ser aquel día bendito y glorioso cuando todos los salvados estemos en la presencia del Señor. Va a ser algo indescriptible. En el año 2007 tuve el privilegio de concurrir a Alemania a un congreso mundial, y éramos más o menos unas 700 personas, pero lo precioso era que había personas de todo lugar de este planeta. Y qué precioso es eso, ¿no? Poder mirar y sentir como algo que es parte del cielo, estar con hermanos de distintos lugares, de distintas situaciones. Estos días nosotros con Élida veíamos un coche estacionado enfrente a casa que no era del barrio habitualmente. Y bueno, después vimos de quién era. Y saben que quiero comentarles esto porque habla muy lindo de nuestros hermanos. Yo los vi a los hermanos en la vereda, no sabía quiénes eran, pero le dije a Élida, esas personas son creyentes. No me digan por qué, pero yo vi un grupo de hermanos allí afuera en la vereda. Tal vez tenía mucho que ver que estaban adelante de la casa de Lorena y Jorge, que son hermanos en Cristo, y bueno, de alguna manera tal vez eso me llevó a verlo y sentirlo de esa manera. Pero es muy precioso el vínculo que el Señor ha establecido entre los creyentes. Lo he dicho otras veces, que a veces vamos a un lugar, hemos ido a un lugar donde no conocemos a nadie, y a la media hora de estar en esa iglesia parece que somos conocidos de toda la vida, que siempre estuvimos juntos. Y eso es por lo que el Señor en su gracia ha hecho con todos nosotros. Me alegra mucho también que tenemos a Dylan acá con nosotros, un chico muy querido y que hoy nos está acompañando. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Estoy acomodando mi laptop para lo que vamos a compartir. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hasta ahí nomás, hermanos, la lectura de esta preciosa palabra que acabamos de leer. Podríamos decir, como un resumen general, que tenemos dos temas principales, que es en lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer. Pensar y hacer, en cada uno de los dos versículos que leímos. En las cosas que hemos meditado estos domingos, cuando me ha tocado compartir la palabra al ir a Filipenses, hemos visto unas cuantas cositas ya en este capítulo 4, el último capítulo de la carta. Y pensando en
en la última ocasión que vimos los versículos 5 al 7, consideramos en primer lugar lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que el Señor nos pide ahí en el versículo 5 y versículo 6. Y en el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Nuestra actitud, nuestro comportamiento hacia los demás y también nuestra actitud y nuestro comportamiento hacia Dios. Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Y el resultado de hacer nuestra parte, en el versículo 7, dice, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué precioso, qué promesa tan preciosa. La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor Jesús. Qué bendición, hermanos, poder ver estas cosas así y sentir que la paz del Señor está sobre nosotros en todo momento y especialmente que nos sostiene en los momentos de dificultades, que los creyentes del día de hoy podemos decir como Habacuc y como cantamos a veces esa parte de Habacuc, esa paz que siento en mi alma no es porque todo me va bien, esa paz que siento en mi alma es porque yo sigo a quien es fiel. La paz de Dios, lo que podemos disfrutar. Ahora vamos a ver en el versículo 8, que continúa el tema, por lo demás, o además, hermanos. Además de lo que ha dicho, ahora le va a dar un consejo en cuanto a la manera de pensar. El versículo 8 es eso, el consejo del apóstol en cuanto a nuestra manera de pensar. La Biblia nos enseña que debemos controlar nuestros pensamientos, que debemos controlar lo que entra en nuestra mente y lo que sale. Esto es muy importante, porque hay hermanos que piensan que no precisan controlar lo que entra y que se van a cuidar en lo que sale. No, tenemos que cuidar las dos cosas, hermanos. Hay cosas que nos hacen daño, que nos afectan y tenemos que evitarlas. Debemos controlar nuestros pensamientos en lo que entra y en lo que sale de nuestras mentes. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 28, dice así, el corazón, y en realidad se refiere a la mente, ¿no? El corazón del justo piensa antes de responder. El corazón del justo, el corazón del creyente debe pensar antes de responder, hermanos. Eso es el propósito y el plan de Dios. Que nosotros usemos las capacidades que el Señor nos ha dado. Que usemos nuestra mente para bendición. Bendición nuestra y bendición de los que nos rodean. El corazón del justo piensa antes de responder. ¿Cuántos problemas se evitarían haciendo esto? Si pensáramos un poco más antes de responder. Estaríamos evitando muchas situaciones si pensamos primero. En 1 Corintios, capítulo 14, nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Qué lindo que dejemos las cosas infantiles en nuestra manera de pensar, pero que seamos ingenuos, sencillos como niños y maduros en nuestra manera de pensar. En Romanos 8:5 agrega, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y el versículo 6 agrega, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué importante es esto, hermanos. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Pensamos en cosas carnales? Bueno, estamos viviendo en la vieja naturaleza, donde no debemos estar. Lo que no debe manifestarse en nuestras vidas son obras de la vieja naturaleza, de la carne. Sí manifestar las obras del Espíritu, todo lo que el Espíritu obra y produce en nosotros. Vamos con esta pequeña introducción, hermanos, vamos a mirar estas virtudes del versículo 8 y lo vamos a hacer brevemente, porque tiene una riqueza muy grande y sería para tener este versículo como tema para toda la reunión, pero queremos ser breves. En primer lugar, el apóstol le dice, por lo demás, siguiendo el pensamiento de lo que venía diciendo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Aquí tenemos algo para pensar. Todo lo que es verdadero, o sea, lo contrario a lo falso. Muchas veces las falsedades pululan y alcanzan la mente de muchas personas, y nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que pensar en lo verdadero, lo que es genuino, lo que es sincero, lo que contiene la verdad, lo que es cierto. Todo lo que es verdadero, en esto pensad. ¿Se entiende? Apliquemos esto, hermanos. Que lo verdadero sea lo que entra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea lo que pensamos y que sea también lo que manifestamos. Pero sobre todo acá está haciéndonos ver la necesidad de tener un pensamiento de acuerdo al diseño de Dios. Y empieza por eso, empieza por todo lo verdadero. En segundo lugar dice, todo lo honesto. No solo lo que es verdadero, sino también lo que es honesto. A veces se transmiten cosas que son totalmente deshonestas, pero Dios quiere que nosotros usemos la honestidad en nuestra manera de ser y de pensar. O sea, lo honesto, lo auténtico, lo transparente, lo decente, lo honrado, y podríamos decir más palabras sinónimas, pero que estas pocas palabras nos ayuden a entender lo que el Señor nos está pidiendo, que sea honesto nuestra manera de pensar. En tercer lugar dice, todo lo justo. ¿Cómo entendemos lo justo? Lo entendemos por el peso justo. El peso justo en la balanza, ni más ni menos. Tiene que ser el peso justo. Si dice 1 kilo, que sea 1 kilo. Todo lo justo. Proceder conforme a la justicia, también es el sentido de esta expresión, de todo lo justo. Proceder conforme a la justicia. Y tenemos que tener esto en cuenta porque se aplica muchas veces en nuestras actitudes y en nuestro proceder, que tiene que ser conforme a la justicia, sobre todo a la justicia de Dios. Y todo lo justo también es pensar en todo lo recto, todo lo exacto, todo lo que es cabal, todo lo irreprochable. Sí, todas estas cosas. En esto tenemos que pensar, en todo lo justo. En cuarto lugar menciona todo lo puro. Todo lo puro, es decir, algo sin mezcla. Un elevado carácter moral, eso es algo puro. Una mente limpia, pura, sin alterar ni viciar. Nada que contamine el alma.
Eso es lo que Dios espera de nosotros. Sabemos que hay muchas cosas que se pueden contaminar y que no se da cuenta uno enseguida. Si le echamos un poquito de agua a un vino, no se nota, pero ya no es puro. Ya no es puro, ya tiene agua. No es, si le echamos a la leche lo mismo. Y se puede producir impureza de muchas maneras. Pero el Señor quiere que nosotros pensemos en todo lo que es puro. Todo esto pensad. Quinto lugar, todo lo amable. Todo lo amable. Los creyentes no tenemos que ser personas de cara larga. Y esto yo me lo tengo que decir a mí mismo porque a veces, sobre todo cuando me quedo serio, parece que tengo una expresión de enojado y en realidad no estoy enojado. Una vez un hermano me preguntó, ¿hermano, estás enojado? No. Ah, tu cara parece que dice eso. Y sí. Y uno no se da cuenta de la expresión que está teniendo y lo que está transmitiendo, ¿no? Dios quiere que lo que transmite, que pensemos en todo lo que es amable. O sea, lo afectuoso, lo cariñoso, lo gentil, lo apacible, lo agradable, lo que es digno de ser amado, que inspira amor. Qué bueno, nosotros podemos y debemos pensar en todo lo amable. En sexto lugar, todo lo que es de buen nombre, todo lo honorable, todo lo honroso, la buena reputación, la buena fama, el buen testimonio. En eso tenemos que pensar, todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. En séptimo lugar, dice, si hay virtud alguna. Y se refiere a la virtud a la excelencia moral y espiritual que debe haber en nosotros los creyentes. La disposición constante a obrar bien y evitar el mal. Integridad de ánimo, sinónimo de calidad y de cosas buenas. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Debemos pensar en las virtudes. Y por último, en octavo lugar, si algo digno de alabanza. Algo que merece ser elogiado, que merece ser reconocido, que merece ser honrado y alabado. En esto debemos pensar. Esta lista, hermanos, que la consideramos así tan brevemente que esto daba para ir más despacio, una por una, y sacar el jugo que tiene, que es mucho. Pero estas 8 cositas que menciona acá tan preciosas deben ser como joyas o cualidades que todos los demás puedan ver en nuestras vidas. Veo a hermanas que tienen un lindo collar y otras cosas lindas. ¿Y para qué es eso? Bueno, es para mostrar algo agradable. Y qué bien que todos los creyentes podamos mostrar estas virtudes, estas cosas en nosotros, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar. Podríamos decir que este versículo 8 podría llamarse la regla de oro de una vida práctica del creyente. Como un resumen de lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos así. Y todo lo que nosotros somos empieza por lo que pensamos. Y entonces qué importante que nosotros entendamos esto. Deben ser las cosas hermosas que todos debemos lucir, porque todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre.
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo esto, hermanos, es producto de una vida vivida en plena comunión con el Señor Jesucristo. Si pudiéramos pensar en lo que cuesta, bueno, lo que cuesta es nuestra relación con el Señor, vivir en plena comunión con el Señor. Y lo que atesoramos en nuestro trato íntimo con nuestro Señor debe manifestarse en forma externa hacia aquellos que nos rodean. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Una cosa muy importante, ¿no? Debemos recordar lo que dice una frase: no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Que nos pidan cualquier cosa, pero lo que no tenemos no lo podemos dar. Por eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos, y que apliquemos estas cosas en nuestra vida. Que cultivemos estas cosas hermosas en todo nuestro ser. Y si lo hacemos, eso se va a ver. Se va a ver desde afuera. Los que nos miran se van a dar cuenta que tenemos estas cosas tan preciosas. Debemos pensar en esto, debemos tener una comunión real con el Señor y sobre todo hacerlo a través de la lectura de la palabra y de la oración, buscando de esa manera su voluntad. Hermanos, es necesario que nosotros tengamos esa comunión íntima con el Señor, esa relación con Él, y que Él a través de su palabra y a través de la oración nos pueda transmitir estas cosas tan preciosas a nuestro ser. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan cuando fueron llevados ante el concilio allí en Jerusalén? Dice allí en Hechos 4:13, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban. Los religiosos fanáticos que estaban para acusarlos se estaban admirando de estos hombres, de lo que estos hombres tenían para transmitir, tenían para dar. Y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuánto estamos nosotros con Jesús, hermanos? ¿Cuánto estamos? Porque a veces tenemos mucho tiempo para otras cosas, pero no tenemos tiempo para estar con el Señor. Que el Señor nos ayude para que podamos aplicar esto en nuestras vidas. Hay un viejo himno que nos habla de eso y lo copié para leérselo, porque es un mensaje concreto, directo, en relación a esto que estamos pensando. El himno dice, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Cuando vamos así, ¿cómo brilla la luz en la senda al andar con Jesús? Su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Este era el sentir, esto fue lo que el Espíritu Santo guió al apóstol a escribirnos en este versículo 8 que acabamos de ver. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos aplicar esto en nuestras vidas.
voy a cortar por acá porque el versículo 9 es muy cortito, pero es muy jugoso. Entonces es una pena que tengamos que correr y perdernos las cosas buenas que nos da la palabra del Señor. Pero quisiera animarles y animarme porque esto que compartimos es para todos nosotros, para el que lo habla y para los que escuchan. Y animarles, hermanos, a que nos aferremos al Señor, nos aferremos a la comunión con Él, como estuvimos pensando ya antes, y pensar de la manera que Él piensa, porque nuestro Dios es así. Estas cosas las vemos, sería lindo detallarlo en la vida preciosa del Señor Jesús, pero estas cosas es lo que el Señor espera de nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que el Señor les bendiga para que así sea. La próxima vez vamos a mirar lo que sigue. Acá es pensar y en el versículo 9 es hacer. Pero lo vemos otro día si el Señor nos permite. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos ser hacedores de la bendita palabra de Dios. Que así sea.